Muy buenas tardes, soy Luisana Rodríguez Ramírez, directora del Máster Universitario en Tecnología Educativa de UNIE. Me honra presentarles esta mesa redonda que hemos preparado como parte de nuestro compromiso en el desarrollo educativo y en la innovación. Esta actividad, enmarcada en la Semana de la Educación, es un espacio para reflexionar sobre los desafíos que estamos viviendo a día de hoy en la educación del siglo XXI. Nuestra mesa redonda se titula Retos tecnológicos en el aula, IA y dispositivos digitales. Es importante tener en cuenta que la inteligencia artificial a día de hoy está abriendo un abanico de posibilidades en la enseñanza, pero también es importante tener en cuenta esos dilemas que estamos enfrentándonos, tales como cómo podemos conseguir un equilibrio en el uso de la IA de manera que podamos favorecer el aprendizaje, pero al mismo tiempo tener en cuenta de no perder ese valor humano en la enseñanza. O, por ejemplo, qué riesgos tenemos o existen en términos de privacidad, en términos de seguridad, en términos de que haya la posibilidad de que el alumnado termina existiendo una dependencia a las tecnologías. O vamos más allá y pensemos cómo utilizar estos recursos de manera ética y de manera eficiente en el aula. Para ello contamos con este panel, con este grupo de expertos, todos ellos de primer nivel. Sin ustedes esto no sería posible. Por tanto, mi agradecimiento profundo por haber aceptado esta invitación. No solamente nos van a contar sus experiencias, sino que también van a compartir sus conocimientos en este tema. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber aceptado esta invitación. Ainhoa de Odilo, quien va a moderar esta mesa redonda. Raúl Gómez, quien es coordinador TIC del colegio Samer Calasanz. Sol Marco, quien es socia fundadora de Emociona. César Prieto, director de Alameda International School. Laura Boto y Edu Mora, managers de Amazon. A todos ustedes, muchísimas gracias. Esperamos que después de esta mesa redonda, no solamente seamos capaces de tener una comprensión de los pros y de los contras del uso de la IA y de los recursos de los dispositivos digitales, sino que vayamos más allá de esto y que especialmente tengamos una reflexión sobre sobre una reflexión, que reflexionemos sobre qué soluciones debemos tomar para introducir la tecnología en la educación, tomando en cuenta las consideraciones que hemos mencionado. Sin más preámbulos, doy la palabra a nuestra querida Ainhoa Marcos. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Ana, pues lo primero, dar las gracias a la universidad, a la UNIE, por haberme invitado a moderar este panel con 5 grandes expertos en tecnología educativa. Creo que es importante que la universidad esté cerca del mundo real, de los centros educativos, de las empresas, y que nos dé también la oportunidad de estar aquí hoy compartiendo nuestra experiencia. Dejadme que me presente lo primero. Mi nombre, como ha dicho Luisana, es Ainhoa Marcos, soy responsable de educación en Odilo, una EdTech española, en la que trabajamos en la personalización del aprendizaje a través de plataformas educativas, y que el pasado mes de octubre firmamos un acuerdo de colaboración con la UNIE para fomentar la formación, la investigación y la innovación en educación. Y bueno, pues hoy estamos aquí, como decíamos, con 5 grandes expertos que van a compartir con vosotros, con los que estáis aquí, con los que estáis online y con nosotros, su experiencia. Yo espero aprender mucho de vosotros hoy aquí. Y
Y bueno, pues vamos a hablar de algo que cada vez, algo que está en nuestras vidas, que es la tecnología, la innovación, la inteligencia artificial, los dispositivos educativos y que bueno, pues genera tantas controversias porque a la vez que ofrece grandes beneficios, ofrece también grandes retos y vamos a hablar hoy sobre todo de esos dos elementos, los beneficios y los retos, para terminar con cómo encontramos ese equilibrio en nuestras vidas y sobre todo en el mundo educativo, que al final pues, es parte de nuestras vidas. Así que, bueno, antes de empezar con la ronda, permitidme que les dé la palabra a cada uno de ellos para que se puedan presentar, simplemente bueno, vuestro nombre, vuestro cargo y cuál es vuestra relación con la inteligencia artificial, la tecnología y la educación. Sí. Trabajo en Amazon como Program Manager. Y bueno, de verdad que los últimos 24 meses, 18 meses hemos visto cómo la IA participa en nuestro día a día, utilizamos cada día más herramientas y bueno, vamos a ver un poco, quería comentaros un poco hoy cómo las utilizamos y cuáles son los retos que tenemos también. Y bueno, hacemos programas de mentorship dentro de Amazon, donde también colaboramos con organizaciones dentro de Amazon para explicar y para que otros personas adopten las tecnologías de AI. Y bueno, Laura, paso el testigo. Pues mi nombre es Laura, yo soy Software Developer Manager en Amazon. También he dado una asignatura en el máster que ha presentado Luisana de cómo poner la inteligencia artificial en el aula. Y bueno, que ya lo iremos viendo más adelante, pero aquí compartiremos cómo la inteligencia artificial está revolucionando las empresas y el aula. Tenemos que ver la inteligencia artificial como algo muy positivo que nos está ayudando a todos y lo iremos viendo luego. Bueno, yo soy César Prieto, soy director de Alameda International School, soy ingeniero informático, tengo esa pasión por la parte de la tecnología y ahora mismo somos los receptores de toda esta tecnología, todas esas soluciones que vais aportando y los que damos el paso para llevárselo a los futuros las personas del mañana, a nuestros alumnos, a compartirla con las familias y también tener que trabajarlas con los docentes. Pues yo soy Sol, soy fundadora de Emociona. Nosotros diseñamos experiencias de aprendizaje exclusivamente en entornos virtuales, en entornos digitales. Trabajamos tanto para instituciones educativas como para empresas que quieren dar formación interna a sus equipos. Trabajamos ya en 5 idiomas, en 8 países y bueno, pues es evidente que la inteligencia artificial está en nuestro día a día, no solamente en el producto que construimos, sino como empresa, ¿no? En la manera en la que estamos automatizando y procedimentando todo internamente. Bueno, yo soy Raúl Gómez, coordinador TIC del Colegio Samer Calasanz. Empecé en el mundo de la tecnología como consultor en seguridad, en ciberseguridad, y pues me ha permitido tener conocimientos pues, para ser profesor del máster que ha presentado Luisana y poder aplicar estos conocimientos al mundo educativo, que es mi misión. Perfecto, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Como habéis visto, como se ha adelantado, eran 5 grandes expertos relacionados con la tecnología, pero también con la formación y con la educación. Así que bueno, pues ya que conocemos a nuestros expertos, vamos a dar inicio a nuestra primera ronda de la mesa. Y en este primer bloque, lo que me gustaría es que nos planteáramos todos, los que estáis también escuchándonos, la siguiente pregunta: ¿cómo está transformando la inteligencia artificial y no solamente la inteligencia artificial, sino la tecnología en sí misma, los dispositivos digitales, la forma en que enseñamos y que aprendemos, ¿no? Y para dar un poco de contexto a esta pregunta, lo que sí que me gustaría es que reflexionáramos sobre algunos aspectos fundamentales como la personalización del aprendizaje, ¿no? Ya tenemos muchos ejemplos de IA para personalizar rutas de aprendizaje, tutores inteligentes, la accesibilidad y la equidad, ¿no? Como qué herramientas que están ya puestas en las aulas y que ayudan a alumnos pues, con distintos estilos de aprendizaje, con distintas necesidades. La automatización también de las tareas docentes, habéis mencionado cómo la IA está ayudando a las empresas, pero también al propio docente, cómo le ayuda a automatizar sus tareas y también cómo la tecnología y la inteligencia artificial
están fomentando también nuevas metodologías en el aula, ¿no? Entonces, bueno, Sol, vamos a empezar contigo, que habéis comentado, bueno, pues toda la labor que estáis haciendo con empresas y con instituciones educativas, y desde tu experiencia en el trabajo con tecnología educativa, ¿cuáles crees que son o cuáles piensas que son las principales oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para mejorar precisamente ese aprendizaje personalizado? Bueno, aquí a mí me gustaría diferenciar primero entre presencial y online porque es un poquito diferente. En presencial todo sucede en el mismo lugar, en el mismo momento, con el mismo grupo, bueno, en un contexto un poquito más controlado, más cerrado, ¿no? En la parte online el alumno aprende donde quiere, cuando quiere, comparte con quien quiere y solicita ayuda cuando lo necesita o cuando quiere o cuando puede, ¿no? Entonces el contexto es un poquito diferente. Nosotros en Emociona diseñamos experiencias exclusivamente online, nos basamos solamente en e-learning, con lo cual voy a enfocarme un poquito ahí porque así os puedo hablar desde nuestra experiencia, ¿no? Entonces, nosotros con IA ya tenemos, por ejemplo, algoritmos de aprendizaje adaptativo, de manera que tenemos contenidos y actividades adaptados al nivel del alumno. Tenemos LMS que ya analizan las interacciones y así se pueden proponer itinerarios. Tenemos, por ejemplo, el feedback inmediato, ¿no? Con los chatbots que ya tenemos, o incluso ahora nosotros en Emociona estamos trabajando ya roleplays con IA, donde el alumno interactúa y dialoga con un avatar para resolver una situación. ¿Qué más tenemos? Podemos predecir el rendimiento, ¿no? A futuro, podemos saber qué tal le está yendo a un alumno y en base a lo que sabemos, ¿no? A la información que recibimos, pues ver si la cosa no va muy bien y entonces ayudarle, ¿no? Diseñando planes de acompañamiento, planes de mejora. Y luego hay un tema muy importante que es el de la motivación. Sabéis que en online sobre todo hay un dato, un indicador que es muy importante, que es la tasa de abandono. Entonces tenemos una tasa de abandono que desciende en un 22% en microcredenciales, en formaciones cortitas, y hasta un 17% en programas un poquito más largos. Estos son datos de UNESCO del mes pasado, ¿vale? Entonces, bueno, pues con todo esto que os estoy contando es evidente que el potencial de la IA para la personalización del aprendizaje pues es exponencial, ¿no? Gracias, Laura, desde una perspectiva un poco más técnica, ¿cómo crees bueno, qué tipo de innovaciones tecnológicas estáis viendo vosotros también desde Amazon que están impulsando la inteligencia artificial en la educación, y cuáles crees que tendrán un mayor impacto? A ver, lo primero yo diría que tenemos que verla, igual que en las empresas o en las aulas, la tecnología como para acompañarnos. Yo creo que muchas veces, dentro de las empresas no, pero muchas veces en las aulas pensamos que la tecnología es solo para que los alumnos la usen mal. Por ejemplo, creadores de contenido, tenemos miedo de que los alumnos usen ChatGPT, creen demasiadas cosas solo usando tecnología sin saber lo que están haciendo. Creo que debemos intentar implantar esas tecnologías como creadores de contenido, como toda la tecnología que los alumnos pueden usar de una manera más positiva, en la misma forma que hacemos en las empresas. En las empresas, por ejemplo, tenemos programadores y les decimos, bueno, pues usamos la tecnología para ahorrar tiempo en cosas que en realidad no están aportando nada a nadie, ni al programador para su carrera, ni a nadie. De la misma forma, debemos implantar esto a los alumnos para que lo usen no de una manera maliciosa, como muchas veces parece que lo están haciendo ahora, sino de una manera positiva para que ahorren ese tiempo y lo usen de otra manera. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando del aula, que también, bueno, en las empresas depende para qué tipo de clientes lo hagas, es que es gente joven. Entonces, al ser gente joven, en estos creadores de contenido, por ejemplo, tienes que tener cuidado qué output va a salir de lo que están haciendo, lo tienen que revisar, no se puede dejar que, bueno, yo meto aquí lo que quiera, lo que me den se lo doy al profesor, sino que tienen que usarlo como un apoyo para que lo que ellos hagan sirva. Luego, muy interesante me parece el aprendizaje que ha dicho Sol para cada alumno, que es ahora mismo, bueno, yo cuando estudié también era todos ahí el mismo nivel, sálvese quien pueda un poco, daba igual, el mejor era el mejor, el peor era el peor, y el nivel era. Entonces, esta tecnología los profesores la debemos o la deben usar para sacar el potencial de cada alumno en cada momento. Luego, con la accesibilidad, hay gente que tiene más problemas para leer, para vocalizar,
hay herramientas de inteligencia artificial que ayudan a cada caso en particular. Tutores inteligentes para ayudar en cualquier momento, tienes cualquier duda a la 1 de la mañana porque estás estudiando, uso un tutor inteligente que me ayude y no tengo que esperar a que mi profesor al día siguiente a las 12 me conteste y a mí ya no me apetece estudiar y ya... Entonces tenemos que potenciar ser positivos con la tecnología que estamos aplicando en el aula. Me gusta mucho esa visión de ser positivos. Me quedo también con el concepto de, bueno, pues verlo como una herramienta, ¿no? Un complemento más a nuestro trabajo que no sustituye otras cuestiones, y esa parte importante que yo creo que es en educación es la parte de ese pensamiento crítico, ¿no? De que no porque me lo diga ya me vale, sino que luego hay que revisarlo, hay que prepararlo y hay que trabajarlo. Edu, desde tú como experto en IA, un poco más hacia el futuro, ¿no? ¿Qué innovaciones ves que van a venir o que cambiarán la educación en los próximos años? Pues mira, con la reducción de costes que está habiendo ahora en lo que es el procesamiento de inteligencia artificial, lo que está creciendo mucho es los modelos generativos multimodales, aquellos que permiten crear y generar texto, no solamente texto, pero también imágenes, vídeos. Tuvimos una clase con Laura, hicimos una pequeña demo, ¿no?, de cómo se podía generar contenido de forma dinámica, ¿no?, a través de un prompt. Podíamos generar tanto vídeos como audios y personalizar ese contenido además para diferentes edades y para diferentes contextos, y eso se va a hacer mucho más barato, mucho más fácil de hacer, más accesible. Y es una de las grandes, tanto en ChatGPT y en OpenAI tienen este roadmap de unificar estos modelos para que de una forma más concreta, más end-to-end, se puedan generar ese tipo de contenidos. También hablábamos de inclusividad y accesibilidad, es otra de las grandes áreas, tanto a nivel empresarial, hacer que las aplicaciones que hacemos sean más accesibles para diferentes niveles de uso. Y en el caso del aprendizaje también va a potenciar la inclusividad de los alumnos, ¿no? Y finalmente, yo de cara a los docentes, imagino que todo lo que es automatización de corrección de exámenes, de evaluaciones, y también de cara al alumno, cuando realiza un examen, el hecho de que pueda tener generado la autoexplicación de qué áreas debe de potenciar, qué áreas debe de estudiar para mejorar su proceso de aprendizaje. Fantástico. Y yendo más un poco al mundo del aula, tanto César como Raúl, que trabajáis en centros educativos, Raúl, ¿cuál crees tú que, bueno, pues en todo esto está también un poco ese miedo a la tecnología, a miedo a que la seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos, qué precauciones pensáis que hay que tomar desde el punto de vista educativo en el uso de estas herramientas de ella, pues para evitar, ¿no?, pues a lo mejor, o para fomentar ese pensamiento crítico en los alumnos, ¿no? ¿Qué precauciones deben tomar los centros y qué medidas? Bueno, pues principalmente yo creo que debemos tener en cuenta 3 pilares fundamentales. El primero de ellos, la privacidad, la transparencia y luego, por último, la formación. Con respecto a la privacidad, todos sabemos que la IA, la inteligencia artificial, funciona mediante el aprendizaje y la recopilación de datos. Entonces, aquí entra en juego uno de los riesgos que tiene, que es la recopilación de datos de los estudiantes. Entonces, tenemos que tener cuidado en ese aspecto y, sobre todo, que los centros educativos estén acorde con los reglamentos de la Ley de Protección de Datos y todo lo demás. En cuanto a la transparencia, digamos que los estudiantes, los docentes, los equipos docentes tienen que saber un poco cómo funciona todo el mundo de la inteligencia artificial. O sea, tenemos que saber qué le decimos a la IA, para qué queremos obtener de la IA. Y eso es algo que tanto los docentes como todo el mundo tiene que entrenarse. De ahí el tercer pilar, la formación, que yo creo que es el más importante. Y aquí yo no metería solo a los docentes y a los estudiantes, sino metería también a la familia, a toda la comunidad educativa. Creo que es importante saber bien el funcionamiento de la IA para que lo que quieran obtener los alumnos, los profesores de la IA, sean capaces de diferenciar si lo obtenido es veraz y pueden confiar en ello o no.
Muy importante tanto la parte de protección de datos, porque en educación trabajamos con menores y es uno de los sectores, junto con sanidad, donde los datos son los más sensibles y es fundamental que los centros tengan en cuenta esa parte de privacidad y de recopilación de datos. Y me ha gustado mucho, que lo tocaremos después, el tema de toda la comunidad educativa, ¿no? Primero, el pilar de la formación, que para mí yo creo que es fundamental en ese aspecto, y de formación también a las familias, ¿no? De cómo gestionar esto, el uso de la tecnología. César, en vuestro centro, ¿cómo estáis viendo que la tecnología transforma el aprendizaje? Entonces hablábamos que vosotros tenéis un proyecto trabajáis con dispositivos desde edades tempranas. ¿Cómo veis que esto está mejorando los procesos de enseñanza de aprendizaje de vuestros alumnos? Y bueno, pues si puedes compartir algún caso de éxito, alguna reseña interesante. Sí, para el ahora público. mismo es verdad que la inteligencia artificial ha cambiado todo. Es decir, hablas con los alumnos y ellos te dicen que ellos ya no buscan en Google, ellos preguntan a ChatGPT y para ellos es algo normalizado y en solo unos meses ha cambiado todo el ecosistema educativo y hemos tenido que hacer una adaptación de todos esos miembros de la comunidad y ahora estamos en esa fase de trabajo también con familias para que lo comprendan y puedan apoyar también desde esta parte. Ha cambiado a los docentes todo lo que es la eliminación de la burocracia, es decir, una ventaja estupenda, le podemos dedicar tiempo a lo verdaderamente importante, que es a atender a los alumnos, a poder hablar con ellos, detectar qué es lo que necesitan. Hablabais de herramientas de corrección, alertas que te van saliendo en determinados momentos, ojo, que este alumno no está yendo bien por este camino, podemos trabajar con esta ruta. De cara al alumnado, la individualización que también comentabais, fundamental, cada vez vemos más diversidad en las aulas, cada vez vemos más rutas diferentes a la hora de alcanzar ciertos niveles o ciertas habilidades y competencias, y el que tengas una herramienta que te va llevando, detecte dónde fallas, te dé alternativas, te vaya enseñando, permite el conseguir la inclusión total del alumnado. Preguntabas por experiencia de éxito la semana pasada, es una anécdota bastante tierna con algún chat inteligente con el que estamos trabajando, con tutores inteligentes en un proyecto de seguridad digital con alumnos de 9-10 años. Estaban preguntándoles, haciéndoles cuestiones sobre qué era la seguridad, cómo se encontraban, y nos saltó una alerta en nuestro panel de control de un alumno que lo que había dicho: hola, soy Álvaro, ¿tú cómo te llamas? A la inteligencia artificial. La alerta que nos llegó: ojo, este alumno está dando su nombre en la red, alguien que no conoce, hablad con él y explicadle que no puede identificarse. Es decir, es un aprendizaje completo. La propia inteligencia artificial nos avisa de cómo tenemos que reeducar y el camino que no debe ser. En su caso siguió la conversación, pero luego pudimos tener una charla con ese alumno para explicarle muy bien, preguntarle muy bien lo que estás aprendiendo, pero ojo, nunca te identifiques ante desconocidos, no sabes quién está detrás. Qué interesante, y cómo además la tecnología nos permite darnos cuenta de cuestiones que a lo mejor a simple vista en el aula no hubiéramos detectado. Y me ha gustado mucho también el detalle que has comentado de cómo esa automatización de procesos, esa eliminación de burocracia, le permite al docente estar más pendiente del alumno. Entonces, fijaros que algo que parecería que sería al revés, ¿no? La gente pensaría que la tecnología nos deshumaniza, y al revés. En educación la tecnología nos permite humanizar más la educación, porque nos permite estar atentos de muchas más cosas y realmente dedicar tiempo de calidad a los alumnos, porque la tecnología es la que va a dedicarse a hacer otras tareas burocráticas que no van a requerir ese elemento humanizador. Así que, bueno, pues muchas gracias a todos. Yo creo que todos coincidimos, habéis coincidido, me quedo con esos beneficios de, bueno, pues habéis dicho tanto de automatización, eliminación de burocracia, incluso ahorro de costes, que ha mencionado Raúl, muy importante. Me quedo también con el potencial, ¿no? Esa personalización del aprendizaje que nos permite llegar a todos. Por lo tanto, bueno, pues democratizar también muchos aspectos de la educación, porque nadie se va a quedar atrás, porque ya la educación no tiene que ser café para todos y al que no le guste café no desayuna, sino que podemos darle a cada uno realmente lo que necesita.
Y bueno, pues eso también nos permite la tecnología potenciar las habilidades y las capacidades de cada uno. Pero un elemento fundamental, y lo ha mencionado Raúl, es la importancia de la formación. Yo me había apuntado aquí la formación de los docentes, Raúl ha apuntado incluso más allá, y también lo ha comentado César, que ya están en su centro haciendo estas sesiones de formación a las familias, porque al final todos formamos parte de la educación, de la comunidad educativa, y esa formación yo creo que es la que nos va a permitir realmente sacar el mejor partido a la tecnología. Hace poco tiempo escuchaba una frase que me gustaba mucho, ante un poco ese miedo que mucha gente tiene ante la IA o ante la tecnología porque va a quitar trabajos, y alguien me decía, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, te lo va a quitar alguien que sepa utilizar la inteligencia artificial. Entonces, qué importante es que la educación también se dedique a formar en esa competencia digital y en ese desarrollo de los futuros ciudadanos de nuestra sociedad competentes que piensen con capacidad crítica, ¿no? Y bueno, pues esto me da paso a la segunda ronda de nuestro debate, donde quiero abordar un poco esa línea, ¿no?, entre dónde está el equilibrio entre, o la línea entre el uso más beneficioso de la tecnología y la dependencia de la inteligencia artificial en la educación, con algunos aspectos que ya habéis mencionado. Y Raúl, voy a empezar contigo en esta ronda. Quiero que me hables de los posibles problemas éticos. Antes has mencionado la privacidad, los sesgos, la sustitución de docentes. ¿Qué estrategias podemos implementar en un centro educativo para garantizar esa seguridad? Pues quiero retomar otra vez lo que he comentado de la privacidad. Las herramientas IA recopilan datos de los estudiantes, y el riesgo que podemos tener ahí es dónde acaban esos datos. Por eso creo que es importante que los centros se cercioren bien que el uso de esas herramientas esté protegido según la legislación vigente, y que luego que revise los términos, sobre todo de las aplicaciones que utilice. Por último, con respecto al sesgo en los algoritmos, debemos tener en cuenta que los alumnos, los docentes, cualquier persona que utilice la IA, el sentido que le da puede crear a veces desigualdades o prejuicios. Entonces, según cómo lo comentemos, la solución que nos va a dar la IA, esa respuesta que nos va a dar la IA, va a ser también con esas desigualdades o con esos prejuicios. Entonces tenemos que tener claro que el pilar que he comentado antes es la formación para solucionar ese tema. Por último, el tema de la sustitución docente. Bueno, creo que eso es algo que no solo nos pasa a los docentes, sino a muchos trabajos, ¿no?, que creemos que la tecnología nos va a quitar el trabajo, y bien, como has comentado, que no es la tecnología, sino es quien use la tecnología. Pero me gustaría aclarar que es algo que se le da demasiado bombo y demás, pero el trabajo docente va más allá de lo que se hace con la tecnología. El juicio pedagógico o acompañar el alumno, eso la IA, por el momento, hasta lo que yo sé, creo que no lo hace, y esa humanización que tenemos los docentes va a seguir estando y se va a seguir necesitando. Muchas gracias, Raúl. Los prejuicios, lo del sesgo, los riesgos de seguridad, muy importante, ¿no? Y Laura, otro posible problema es la brecha, ¿no? La brecha digital que ya existe y que puede en los sistemas educativos, bueno, pues abrir más esa brecha en el alumnado. ¿Qué medidas crees que se pueden tomar para reducir esa brecha digital en el acceso a la IA en educación? A ver, la brecha digital existe, y el primer motivo fundamental es que la IA es cara. O sea, por mucho que queramos implantar la IA, la gente que conocemos la IA por detrás y sabemos cómo funciona, son muchísimos datos, muchísimo manejo de datos que hay que procesar, y a día de hoy todo eso es caro. Y las empresas sacan dinero con la IA. No hay que esconder que cualquiera que queramos usar ChatGPT, hay una parte gratis en la que está súper limitado, y luego tienes que pagar un dinero que no es €1 al mes. Y en general en todas las aplicaciones hay que pagar.
Entonces la brecha digital existe también, por ejemplo, porque si queremos implantar la IA necesitamos internet. Si vamos a pueblos donde ni siquiera llega internet, ¿cómo vas a implantar la IA? Entonces hay un problema de brecha digital por cómo tener la IA, que eso, si realmente se quiere, esto es como las empresas, o sea, tú necesitas que el CEO de tu empresa quiera una IA y ponga toda la empresa, digamos, en la misma dirección. Y para las aulas necesitas que tanto las instituciones privadas como públicas colaboren, porque si no, al final algo va a caer. No puede ser que desde abajo los profesores intenten IA y luego la parte de arriba, las empresas privadas o las empresas públicas, no apuesten por ello. Entonces, lo primero que hay que hacer para sacar intentar moderar la brecha digital que existe y poco a poco se va a tener una necesidad de IA tan grande que al final va a caer por su propio peso y la gente va a dejar, o sea, apostar por la IA, incluyendo todas las empresas. Entonces, hay un lado de brecha digital que con el tiempo acabará, pero se necesita que las empresas y el Estado y todo apuesten por ello. Después hay otra brecha digital que es la formación, que es de lo que hablaba Raúl. A día de hoy, tanto los docentes como los alumnos necesitan entender la IA. La IA ha entrado tan grande y tan fuerte que todo el mundo la ha cogido ahí como, bueno, pues yo uso la IA como quiero, no tengo ni idea, la está usando mal, suspendo a un examen porque me ha copiado todo, porque la IA lo ha hecho todo mal. Eso hay que pararlo y hay que empezar a hacer formaciones, cursos, también subvencionados, no subvencionados, un poco que todo el mundo se implique para que los niños desde hoy usan las tablets, los teléfonos con muy pocos años, que siempre se dice, no, es que los niños son nativos digitales, no, es que todo está hecho para que al final el niño sepa usar el móvil, porque hay unas personas que han diseñado el UX de ese teléfono que hacen que el niño sepa nada más nacer. No es que ese niño fuese distinto a mí cuando yo nací, sino que lo tienen muy fácil. Y con la IA, con las aplicaciones es lo mismo. Una persona de 50 y pico años dirá, oh, yo no quiero usar la IA, no me puedo formar, soy muy mayor, eso no es verdad. La IA a día de hoy es muy fácil, necesita un poco de esfuerzo, pero es muy fácil usarla. No tienes que ser programadores como nosotros para poder usar la IA. Hay un montón de user experience que hace que te guías sola y al final tanto un profesor de 60 años a día de hoy puede usar la IA, puede aprender y puede hacer que sus alumnos, que ya la van a saber usar mucho más fácil, la usen, pero para eso se necesita formación y no dejar que la IA irrumpa y nadie forme y que se use de una manera mal, porque al final el problema no es la herramienta, como todo, sino el problema es el mal uso. Entonces yo creo que la brecha digital se acabará, en la formación, con todo el mundo queriendo formar, tanto a los profesores como a los alumnos, acabará, o incluso a la familia que, como decía, para que se ayude luego en casa cuando estás estudiando, los niños lo puedan usar de una manera bien, no mal, y la brecha digital económica, que esperemos que con el tiempo sea más barata. Perfecto, muchas gracias. Brecha de costes y brecha en competencias, me quedo un poco con esas dos líneas de tu mensaje. Eduardo, ¿cuáles son los principales desafíos éticos que enfrentamos en el uso de la IA en educación y sobre todo cómo podríamos mitigarlos, ¿no? Bueno, el principal riesgo que tenemos es el sesgo de los datos. Los modelos de inteligencia artificial están entrenados con una serie de datos que no conocemos, que no son auditables, que son empresas privadas, y la mitigación viene por herramientas que permiten auditar esos datos y poder identificar y corregir esos sesgos, ¿no? Comentaba aquí nuestro compañero otra de las mitigaciones, ¿no?, que es añadir una plataforma de moderación intermedia que ocurre entre las interacciones que puede tener una persona con la IA y que haya un moderador y que tenga esa plataforma, ese acceso a la plataforma para ir viendo qué alertas va alertando la herramienta, y eso es muy importante tanto a nivel de escuela como a nivel de empresarial. Casi todas las herramientas que se lanzan llevan una plataforma de moderación. Casi todas las empresas también están montando equipos de ética de AI donde bueno, pues se definen estas plataformas de moderación, se definen cuáles son las reglas, se definen cuáles son los thresholds, cuáles son las áreas en las que hay que potenciar diferentes datos, conjunto de datos que permiten que el entrenamiento sea mucho más equitativo. Y esto, bueno, es un poco el área principal. El segundo área es lo que comentaban también, la privacidad y protección de datos.
uno de los riesgos principales es que cualquier interacción que tenemos con AI está siendo capturada y se utiliza para guardar esa información y para generar el modelo de datos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos garantizar que todos los datos son anónimos, se permita que regulaciones, en Europa ya empiezan a haber ciertas regulaciones sobre cómo hacer que todo sea auditable, el end-to-end de la interacción que ocurre con una AI, y esto es algo que va a ir ocurriendo y que las instituciones europeas van a ir implementando, principalmente esos dos. Muy interesante lo que comentabas de los equipos de ética de inteligencia artificial en las empresas. No sé si en el mundo educativo nos planteamos que los centros educativos tengan un responsable de ética de IA en el centro educativo, ¿no? A lo mejor sería interesante, César. Desde la gestión de un centro educativo, ¿lo veis interesante eso? El que pudiera existir también un equipo de esa ética del uso de la IA en el propio centro. Creo que es necesario planteárnoslo. Es un momento en el que el desarrollo del pensamiento crítico en una situación actual de tanta desinformación, en el que hay tantos intereses por partes de gobiernos, de medios de comunicación a la hora de transmitir cierto sesgo, es imprescindible el poder trabajar a la hora de educar al alumnado en saber qué fuentes de información son fiables, cuáles no, qué intereses hay detrás de cada una de esas informaciones, y unos equipos éticos nos van a ayudar a trabajar dentro de esta línea. Trabajos, que siempre parece que solamente se comenta que los elimina. Y César, ¿cómo equilibráis en el centro toda esa parte de innovación con mantener un enfoque pedagógico sólido en vuestro centro? Claro, yo creo que la innovación es totalmente compatible con un enfoque pedagógico sólido. Ahora, creo que la inteligencia artificial, y reflexionaba en estos días hablando con el CEO de nuestra institución, nos permite una oportunidad de recuperar para la escuela su verdadero fin. Creo que durante muchos años nos hemos centrado en el producto, en evaluar esa parte final, el resultado, la presentación, el examen, el relato que el alumno escribía, y la inteligencia artificial, que puede llegar a hacer eso, ahora nos va a permitir o nos va a obligar a trabajar en el proceso. Vamos a tener que preguntarle cómo lo ha ido haciendo, porque si no, no sabremos ese resultado de dónde viene. Entonces nos abre mucho debate en tú cómo lo has conseguido, por qué has descartado tal idea, por qué has seguido esta otra, de dónde sale esa información. Veíamos que más que evaluar el trabajo, vamos a tener que acostumbrarnos a evaluar y enseñarle a qué prompt has escrito para conseguir ese resultado. Cómo lo has ido redactando, podías haber corregido de esta manera, así te saldría más completo, y es una reeducación que tendremos que hacer todos, y es nuestra visión de la educación, hacia donde creemos que vamos a ir. Qué interesante, ¿no? Entonces, nuevos modelos pedagógicos que van surgiendo también, pero tenemos que cambiar también los sistemas de evaluación y plantear los nuevos sistemas de evaluación, que se abre todo un reto, ¿no? Para todos. Y como decía Laura antes, no se trata de, bueno, la IA está aquí, todo el mundo usa la IA porque efectivamente es muy fácil, ya no hay que saber programar, cualquiera puede generar algo con inteligencia artificial, pero qué importante, como decía Raúl antes, es esa parte también de formación, y nosotros los docentes los primeros, pero también el alumnado y todos los miembros de la comunidad educativa, como decíamos antes, ¿no? Sol, desde tu punto de vista, y aunque vosotros os dedicáis más a la parte online, pero ¿cómo podemos evitar, y precisamente en la parte online, que a lo mejor no tenemos ese elemento tan humanizable que puede tener la educación presencial, cómo conseguís que los estudiantes fomenten el pensamiento crítico y no se conviertan en dependientes de la inteligencia artificial? Porque yo creo que ese es otro de los grandes riesgos también de la inteligencia artificial, la dependencia que genera, que es más fácil utilizarla que pensar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos fomentar ese pensamiento crítico, Sol? Pues la mala noticia es que no vamos a poder controlar que dependan de la IA. La buena noticia es que podemos hacer un buen acompañamiento para que la usen de la mejor manera posible, ¿no? Por ejemplo, en la línea que comentaba antes Laura, ¿no? Los millennials, los zetas, nacieron ya con internet y con los móviles, incluso los boomers, que son anteriores, todos tenemos ya el móvil en la mano permanentemente y para todo, o sea, desde para trabajar, pero también para llamar un taxi o para ir al cine, ¿no? Sacar entradas. Entonces,
Ahora encima vienen los alfa son los que tienen menos de 10 añitos y ellos han nacido con la IA. Yo tengo un sobrino de 4 años que no sabe leer ni escribir, pero le pregunta a Alexa si va a llover para ver si va a poder ir al parque. Y esto es una realidad, entonces está integrado en su vida, no conocen un mundo sin IA, con lo cual es inevitable que la usen. El problema es el descargo cognitivo, es decir, el permitir que las máquinas piensen por nosotros. Y ahí es donde realmente tenemos que hacer hincapié. Nosotros en Emoziona evidentemente no tenemos la varita mágica, pero bueno, sí que tenemos ciertos protocolos, ¿no? Donde pues bueno, tratamos de hacer que no se use la IA o que sí se use para inspirarnos o para mejorar la productividad y no para copiar respuestas sin entender lo que dices o al pie de la letra, ¿no? Y por eso, pues a la hora de plantear actividades, pues tendemos a plantear siempre retos, problemas, cuestiones de toma de decisión, ¿no? Todo esto sí, además tiene varias fases mejor porque, bueno, como decías, tienen que iterar sobre el propio prompt que han hecho inicialmente, ¿no? Y eso ya es un trabajo en sí mismo, ¿no? El trabajar y retrabajar un prompt ya es un trabajo en sí mismo. Pedimos siempre que haya una verificación y una referencia sobre la respuesta que han dado, es decir, vale, esto no solo porque te ha dado la IA, pero ¿qué autores podrían refrendar esto, ¿no? O apoyar esto que estás contando, para que ellos mismos busquen si lo que les ha dicho la IA tiene sentido o no tiene sentido, ¿no? Y luego trabajamos mucho tareas interpares, ¿no? Donde tienes que aportar valor a lo que ha hecho otro compañero. Y ahí sí que intentamos, porque esto, claro, todo es susceptible de preguntárselo a la IA, ¿no? Pero ahí sí que intentamos hacer un trabajo síncrono. ¿Vale? Cuando pides el interpares, esa parte ya sí es síncrona. Entonces me tienes que leer y dar tu opinión sobre un trabajo de un compañero en el momento, conmigo conectado, ¿no? Y ahí es donde ya sí que tienes que hacer tú tu reflexión. Entonces, bueno, dentro de que es todo un desafío y todo un reto, pero nosotros por el momento por ahí no nos va mal, no nos va mal. Muchas gracias. Me ha gustado mucho el concepto del descargo cognitivo. Yo le llamaba dependencia de la IA, pero me parece más académico el descargo cognitivo. Me lo apunto para mis referencias. Bueno, hemos mencionado los grandes retos de la inteligencia artificial. Yo creo que todos estamos de acuerdo que la inteligencia artificial o la tecnología en educación no es mala en sí misma, sino que es una herramienta más y como todas las herramientas pues puede tener un buen uso o un mal uso y que la formación y el apoyo y el acompañamiento en el desarrollo de esas competencias digitales para utilizar esa herramienta pues realmente es la clave y es lo más importante. Me quedo enumerando los grandes retos que hemos mencionado. La brecha de costes y también la brecha, como hemos mencionado, en el uso o en las competencias para utilizarlo, la importancia para superar muchos de esos retos también de los equipos de ética en IA, por ese otro gran reto que es tanto el sesgo como la ética del uso de los datos. Y el otro gran reto, como ha mencionado Sol, es descargo cognitivo, para lo cual, bueno, pues lo que tenemos que hacer es fomentar ese trabajo crítico, ese trabajo analítico, ese trabajo del propio alumno de análisis de su propio trabajo y me ha gustado también cómo trabajáis esa parte de trabajo entre pares para solventarlo. Y bueno, pues esto nos lleva a nuestro último tema de nuestra mesa de hoy. Si queremos aprovechar todo lo bueno, todas las ventajas, todos los beneficios de la inteligencia artificial y de la tecnología en educación, ¿qué soluciones proponemos, ¿no? Si queremos utilizar todas esas ventajas y eliminar o mitigar todas esas desventajas o retos que nos ofrece, ¿qué soluciones podemos aprovechar o podemos proponer, ¿no? Y yo creo que en este caso pues es fundamental regulación clara, es fundamental alfabetización digital y es fundamental un rol de los docentes, pero también de las familias, de la comunidad educativa activo en ese uso de la inteligencia artificial. Un poco que pensemos, ¿no? La estrategia sería el uso de la IA, de la inteligencia artificial, con un propósito en lugar de un uso indiscriminado y sin rumbo de la inteligencia artificial. Edu, en cuanto a las regulaciones y a los límites, ¿cuáles son los avances
que se están llevando a cabo en cuanto a regulación ética de la IA en educación. Vale, yo tenía otra pregunta aquí, perdona. ¿Cuáles son los... ¿Cuáles son las regulaciones, los Vale. límites éticos del uso educativo de la IA? Vale. Como decía, en muchas compañías ahora mismo tenemos equipos de ética en los que están mirando un poco, sobre todo trabajando en las plataformas de moderación, cuáles son los límites, cuáles son esos outputs que queremos que no son los que deberían de ser. En Europa ahora mismo están saliendo regulaciones para auditar los modelos de lenguaje, tanto de texto como de multimodales, y una de las regulaciones que van a salir pronto es regular en base a la edad. Esto ya existe en Common Sense Media, lo hace con contenidos y se quiere ampliar a contenidos generados por AI. Tanto en Europa como en Estados Unidos habrá regulaciones sobre esta nueva estandarización de contenidos. Qué interesante eso de las regulaciones, ¿no?, en base a la edad, y qué importante en el ámbito educativo, porque no es lo mismo pues, un alumno de tercero de primaria que de segundo de la ESO, que un alumno de una universidad, o incluso, bueno, pues hablamos siempre de educación, pero a mí me gusta hablar de educación también a lo largo de la vida, ¿no? Y educación es formación también en cualquier etapa de nuestra vida, hasta ese señor, como me comentaba antes Laura, de 60 años, que pueda también aprender a trabajarla ahí. Entonces también esas regulaciones yo creo que son muy, muy interesantes. Laura, ¿cuáles son, en el desarrollo de software, en la parte más tecnológica o más técnica, cuáles son las mejores prácticas a la hora de crear nuevas herramientas de IA seguras y efectivas? A ver, es un tema complicado por lo que hemos hablado antes. Al final la IA, si nos vamos a entender lo que es el cuerpo de la IA, es que son datos. Son datos y lo que haces es, digamos, la IA crece con los datos de todos nosotros, o sea, todos los niños, todo el mundo, al final, por mucho que queramos regularlo, dan datos a esta inteligencia artificial de la que hablamos. La inteligencia artificial también es open source, que quiere decir que cualquiera en su casa puede hacer IA, que es una de las cosas que siempre hablamos en la clase, que cuando también queremos regular un poco lo que hablábamos antes del coste de la IA, al final tiene coste, por supuesto, porque lo que decimos, necesitas máquinas, llamámosle cloud, pero bueno, al final cloud son máquinas igual, no es que estén los datos volando en las nubes, es que hay una máquina que a lo mejor no es de la empresa, es de otra empresa, pero tiene los datos, entonces todo eso cuesta dinero, pero son datos que recuperamos de todo el mundo. Entonces, si gracias a este open source, que al final todo el mundo puede colaborar, ya no solo con sus datos, sino construyendo herramientas de inteligencia artificial, tiene su parte positiva, que va a haber más, todo el mundo puede colaborar. Si hablamos de niños que están aprendiendo ahora a usarlo, dentro de unos años programarán y se pueden crear su herramienta de inteligencia artificial de la forma que quieran, como quieran. Si como decía antes Raúl también, si les enseñamos una forma positiva de crear estas herramientas, pero tiene su parte negativa, que al final se usa datos, es un mercado un poco libre, que al final todas las herramientas están ahí. Entonces, la pregunta, contestarla, yo sinceramente no sé cuál es la mejor forma, pero lo que sí que sé es que se necesitan regulaciones, como decía Edu, que esto es como lo que pasó con la criptomoneda, nadie sabía cómo regularlo porque también explotó. Con la IA está pasando un poco lo mismo, estamos pendientes de regulaciones para ver cuáles son las mejores. Todo el mundo colabora, todo el mundo hace herramientas, todo el mundo mete datos, se usan bien, se usan mal. Entonces, yo creo que para contestar mal, ya veremos, las posibilidades están ahí y yo creo que lo principal es la formación para que se use bien y se creen buenas herramientas. ¿Puedo añadir una? Sí, por supuesto. Sí, porque esta sí que la tenía aquí. Vamos viniendo de Amazon, quería dejarlo. Diseño basado en el usuario, en quién lo usa, ¿no? Y comentaba nuestra compañera el tema de Alexa. Es un caso perfecto para niños, para una edad en la que haya un asistente virtual donde los niños puedan interactuar con un asistente de voz, ¿no? En edades mayores, incluso nosotros trabajamos en productos donde se hacen contenidos específicos para ciertas edades y están generados por AI.
y lo que se estudia mucho es el conjunto de niños a los que va dirigido ese contenido, ¿no? Y cuál es el mejor formato para entregar. Puede ser un asistente virtual o puede ser un chat de texto o incluso puede ser imágenes o vídeos, dependiendo de la edad y del contexto del contenido que se quiere entregar. Bueno, al final lo que comentaba Laura es, yo creo que lo que nos está pasando es que por ese concepto, ¿no?, de que es open source, de que todo el mundo contribuye y que son datos y que es un poco poner puertas al campo, ¿no? Está creciendo más que lo que nos da tiempo a poder legislar, pero yo creo que ese ordenamiento de esa estrategia pues sí que es fundamental para hacer las cosas bien, ¿no? Y Sol, si nos planteamos un poco cuál es ese rol del docente como mediador entre la tecnología y el aprendizaje, cómo se pueden diseñar estrategias que nos permitan esa integración equilibrada. Bueno, aquí yo creo que hay dos agentes, ¿no? Por un lado los docentes, por otro lado las instituciones. Del lado de los docentes, el rol del docente en el aula ha cambiado muchísimo desde que irrumpieron las tecnologías, ¿no?, en la enseñanza. Ya las clases no tienen nada que ver. El docente pasa de ser un transmisor de conocimiento a ser un facilitador de aprendizaje, ¿no?, un guía, un acompañante. Entonces yo creo que con la IA vamos un poco en la misma línea, es seguir así para conseguir integrar y naturalizar la IA en el día a día de nuestros alumnos de una manera adecuada. Lo que sí es muy importante para conseguirlo es esto del human in the loop, ¿no?, del docente supervisando continuamente y ajustando continuamente los resultados que se obtienen con la IA, porque es donde vamos a velar realmente por la calidad pedagógica. Eso del lado del docente. Pero claro, las instituciones tienen ahí también su parte, ¿no? Necesitamos docentes empoderados, docentes que no le tengan miedo a la IA, ¿no?, como comentabais antes, y eso se consigue con formación. Necesitamos también docentes acompañados, y yo ahí soy muy fan de los comités de innovación, donde está la dirección, los técnicos y los docentes planteando los problemas y tomando las decisiones conjuntamente. Y luego, pues también es muy necesario los protocolos de transparencia, ¿no?, donde docentes y alumnos sean muy conscientes de en qué momentos están en contacto con una IA y por qué y para qué. Es decir, que todo el mundo sepa cuando la IA anda por ahí, ¿no?, con nosotros. Y por último, bueno, pues ya lo habéis comentado, el tema de ética, ¿no? Todo lo que sea, bueno, pues cómo articular, cómo queremos utilizar la ética la IA en nuestros centros, ¿no? Cuáles son nuestras pautas, cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestros objetivos. Yo creo que esas serían un poquito las ideas. Volvemos a un punto fundamental que hemos mencionado durante todo el debate, que es la formación, ¿no? Raúl, tenemos clara esa formación, la necesidad de esa formación, de esa alfabetización digital, digamos, pero ¿qué iniciativas crees que se están llevando a cabo para esa alfabetización digital de docentes, de alumnos y familias? Pues bueno, actualmente los centros escolares hemos terminado un programa de 2 años que se llama Comdigedu, donde bueno, pues nos permitieron, pues los profesores y docentes tenían que sacarse unas capacitaciones digitales y donde ahí entraba en juego también el tema de la IA. Además, pues permitían dentro de los centros esa formación que hablábamos de los docentes, porque si tenemos que enseñar a los alumnos a utilizar la IA, a que las familias colaboren con la IA, alguien tiene que empezar a formarse en la IA. Y creo que ese es el rol que nos toca a los docentes. La alfabetización digital es muy importante en este aspecto. Y la manera de enrolarse en este mundillo es perdiéndole el miedo, que es algo que se ha comentado, porque es algo que yo en mi centro veo, que cuando se introduce algo nuevo de tecnología, algo que vamos a practicar algo con la IA, algo así, innovación que incluso no es ni evaluable, que es algo más cómodo para los docentes, hay miedo, hay un sentimiento de rechazo a lo nuevo, a innovar y demás. Y ahí también diría que, añadiendo a la brecha digital que ha comentado nuestra compañera, diría que también la brecha generacional aquí entraría en juego, que no es lo mismo profesores a lo mejor más jóvenes o profesores que tienen la mente más abierta y quieren participar en este cambio,
sino profesores que están ya más arraigados a un sistema un poco más antiguo y que les cuesta llegar a dar ese salto. Entonces hay que jugar un poquito esas dos bandas de, oye, formación, pero teniendo en cuenta que tenemos que atraer a ese sector docente para que esto funcione. Yo creo que ahí has dado también en la clave y con algo que también ha mencionado antes Sol, ese acompañamiento, porque la formación es importante, pero al final esto va muy rápido, ¿no? Y entonces lo que hemos aprendido hace 2 años a lo mejor, pues ya hoy el profesor sigue sintiendo esa inseguridad o puede seguir sintiendo ese miedo, y por eso es tan importante, como decía Sol, ese acompañamiento. ¿Qué papel, César, qué papel tú como director de un centro educativo, qué papel crees que juega un equipo directivo en un centro para garantizar, pues, no solamente ese uso responsable de la tecnología en general y de la IA en particular, y asegurar también esa preparación de su equipo docente? Sí, yo creo que nuestra labor principalmente es dotar de recursos. Hablaba Laura de los costes, son importantes, hay que buscar vías de financiación, hay que ir viendo, apostar por ello, crear un equipo, acompañar, trabajar esa formación, por lo tanto son recursos materiales, recursos personales. Hay que trabajar mucho por la equidad e intentar que nadie se quede atrás. Creo que ahí nos deberíamos unir todos, y cualquier tipo de centro, cualquier tipo de entidad pública, privada, el ir peleando para que todos puedan utilizar estos medios, ser alcanzable a ellos. Y una cosa que pienso es que creo que hay que luchar por conseguir una inteligencia artificial en educación auditable para detectar posibles sesgos, poder corregirlos y ser muy conscientes de que hay detrás, trabajar esa privacidad que decía antes Raúl, esa parte de esos datos tan sensibles del alumnado, a dónde van, qué se hacen. Entonces, un poco ser garantistas de esa seguridad de todo el ecosistema, de todo el equipo que trabaja por detrás. Muy importante, César, ¿no? No solamente esa parte de ofrecer esa herramienta auditable, sino también ofrecer a los docentes los recursos validados probablemente también por el centro, que cumplan temas de GDPR, que cumplan esquema nacional de seguridad, etcétera, y acompañarles para que se sientan apoyados y acompañados en todo ese camino, ¿no? Yo también, desde mi experiencia, no solamente como docente anteriormente secundaria, hoy en día también en universidad, y además llevo muchos años trabajando en el mundo de la empresa de tecnología educativa. Yo, desde mi visión también, lo que pienso es que todo el futuro de la educación pasa por el uso de la tecnología y ahora hoy en día también de la inteligencia artificial, pero siempre acompañado o siempre basado en un propósito, en una estrategia y en un uso responsable de esa tecnología. La tecnología no debe verse como el fin, sino como un medio, y eso es lo que yo creo que es el mayor reto hoy en día, ¿no? Saber diferenciar entre el uso de la tecnología como fin o el uso de la tecnología como una herramienta más de muchas de las que tenemos los docentes en las aulas. Y bueno, pues yo creo que también eso ha llevado a un debate que está muy candente hoy en nuestros días entre tecnología en las aulas sí, tecnología en las aulas no. Y bueno, pues creo que también parte de lo que hemos comentado hoy, ese equilibrio y la formación deben ser lo que guíe ese uso con un propósito de la tecnología en el mundo educativo. Desde mi punto de vista, la prohibición no es la solución. No sé cuál es rápidamente vuestra visión, si la queréis comentar, si alguien quiere aportar algo en este sentido. Educar, ¿no? Yo creo que la parte es educarnos todos, educar el concepto de comunidad, de formación, este aprendizaje continuo, y más que nunca en herramientas donde según te estás formando ya estás quedando obsoleto porque han surgido en el mismo momento en el que tú estás recibiendo esos datos. Nueva tecnología evoluciona de una forma tan exponencial que tenemos que estar en todo momento al día. Por lo tanto, no perder las ganas de aprender. Y no tenerle miedo. No tenerle miedo. Bueno, casi os habéis adelantado a mi última, que quería pediros una reflexión, porque esa pregunta era más sobre qué pensabais sobre la parte de prohibir o educar. Yo creo que César lo ha contestado muy bien. Simplemente para cerrar, os quiero pedir esa última reflexión, o ese mensaje positivo, ¿no? ¿Qué mensaje nos llevamos todos hoy?
qué hemos aprendido, qué mensaje nos llevamos y qué mensaje sobre todo podemos lanzar a toda nuestra audiencia que nos está viendo a través de las redes. Para cada uno de vosotros, ¿cuál sería vuestra reflexión en positivo, ¿no? Como decía César, sobre este camino que recorremos en el uso de la tecnología y de la inteligencia artificial en las aulas? ¿Quién quiere empezar? Raúl, ¿quieres comenzar? Pues yo creo que lo he comentado en la anterior ronda, ¿no? Que la educación es quien debe liderar este cambio, ¿no? O sea, alguien tiene que tomar las riendas y empezar con esto, y debe ser pues los propios docentes los de que tenemos que tener los medios para poder formar a estas futuras generaciones, que son las que van a desarrollar las futuras IAs. Y somos los que yo pienso los que debemos tomar las decisiones de qué enseñar, cómo enseñar y de qué manera hacerlo. La educación debe liderar el cambio hacia las futuras generaciones en el uso de la tecnología y la IA. Gracias, Raúl. Sol. Bueno, pues resumiendo un poco, yo diría que la clave no es cuánto usamos la IA, sino cómo la conectamos con las personas. Y ahí es donde realmente tenemos que poner el foco. Conectar la IA con las personas. Volvemos al concepto de humanización que hablábamos antes también. Gracias, Sol. César. Yo insisto en ese concepto. Yo creo que no cabe el debate de inteligencia artificial sí o no, porque es y está. No podemos abstraernos a esa parte. Y ante ese miedo a perder la parte humana, justo viene a quitarnos esas tareas que nos impiden ser tan humanos. Por lo tanto, es una apuesta para poder volver a ser personas y recuperar ese tiempo de tareas que nos van a facilitar estas herramientas. Gracias, César. Muy importante, ¿no? El debate no es si sí o si no, pues ya está ahí. Este debate ya ha pasado. Ahora la apuesta es cómo la utilizamos correctamente y nos ayuda además a ser más humanos. Gracias, César. Laura. Yo estoy en la línea de César. La IA está aquí para acompañarnos. Tenemos que usarla para hacer los trabajos que no queremos hacer nosotros y que nos deje tiempo para tanto al alumno como al profesorado o en las empresas de hacer los trabajos que realmente nos llenan y aportan algo a la sociedad. Ser más constructivos en nuestras labores cuando dejamos la parte más procedimental o más rutinaria a la IA. Eso es. Pues nada, hemos tenido la suerte de vivir este cambio de era y tenemos que coger todas las oportunidades que nos da para ser mejores. Pues nos quedamos con esta última frase de Edu. Aprovechemos, ¿no? Todas las oportunidades que nos dé la IA, que nos dé la tecnología, aprovechémoslo en el mundo educativo para ser mejores. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un verdadero placer teneros aquí. Aprendí un montón de vosotros y seguro que nuestro público también. Luisana, no sé si quieres cerrar. Me gustaría unirme a lo que han señalado. La IA ha llegado, está aquí con nosotros, no debemos tenerle miedo, especialmente nuestro máster apuesta por el uso de la IA de manera correcta. Y lo importante para ellos es necesario la formación. Muchas gracias a todos por la asistencia, por la participación. Confiamos en que os haya gustado y agradecemos a este grupo de expertos y invitamos al resto de personas para que sigan asistiendo en los eventos de la Semana de la Educación de UNIE. Muchas gracias a todos. Hasta luego.